Soy Julián, de 31 años. Hace solo unos meses, estaba de pie en el porche delantero de mi primera casa, sosteniendo un grueso sobre de Manila, contenía una demanda presentada por mis propios padres. Me estaban llevando a los tribunales, exigiendo que les entregara la escritura de mi casa de $850.000, además de pagarles $420.000 en gastos de crianza retroactivos. Mientras estaba allí, parado, mirando un documento legal que intentaba despojarme de todo lo que había construido con mis propias manos. Mis padres me dijeron directamente a la cara, esa casa debería ser para tu hermano. Él está pasando apuros y tú puedes comprar otra. Se rieron de mi arduo trabajo y me humillaron frente a toda nuestra familia extendida, llamándome un vendido corporativo egoísta y codicioso que había olvidado de dónde venía. Pero había una cosa que no sabían, yo había contratado discretamente a un contable forense y a un abogado litigante de primera línea, descubriendo décadas de activos ocultos, evasión fiscal masiva y fraude electrónico interestatal. Y ahora, ellos son quienes lloran en un apartamento estrecho, rogándome que los salve de una sentencia de prisión federal. Antes de contarles exactamente lo que pasó y cómo puse a mi propia familia de rodillas, utilizando el mismo sistema legal que intentaron usar en mi contra, por favor, denle a me gusta si creen en la verdadera justicia y no olviden dejarme saber en la sección de comentarios desde donde me están viendo. Ahora, volvamos a donde realmente comenzó esta pesadilla absoluta. El día en que mi vida cambió permanentemente comenzó como el día más orgulloso de mi existencia. Era un martes normal a principios de otoño. Acababa de cerrar la compra de la casa de mis sueños en Riverside Heights. Si saben algo sobre bienes raíces, saben que Riverside Heights es el tipo de vecindario donde viven médicos, socios senior de firmas de abogados y exitosos dueños de negocios. Cuenta con amplias calles arboladas, céspedes perfectamente cuidados y casas construidas a medida que tienen carácter real, en lugar de parecer cajas suburbanas prefabricadas e idénticas. Había pagado $850.000 por la propiedad, lo cual era realmente una ganga en el mercado inmobiliario actual. Di exactamente $170.000 en efectivo para evitar el seguro hipotecario privado, asegurando un hermoso pago inicial del 20%, y obtuve una hipoteca de tasa fija del 2.8%. Mi puntaje de crédito estaba en un impecable 798 y mi relación deuda-ingresos hizo que el proceso de aprobación del préstamo fuera extremadamente sencillo. Estaba exhausto. Llevaba una camiseta gris empapada en sudor y unos viejos vaqueros, desempacando pesadas cajas de cartón en mi enorme sala de estar nueva. El olor a pintura fresca y a pisos de madera pulida llenaba el aire. Por primera vez en mis 31 años en esta tierra, me sentí completamente seguro. Sentí que finalmente había superado el fantasma de mi infancia. Entonces sonó el timbre. Fue un sonido agudo y penetrante que resonó en los techos altos del vestíbulo. Esperaba que fuera una entrega de paquete o tal vez un vecino que venía a presentarse. Me limpié el sudor de la frente, caminé por los impecables pisos de madera y abrí mi puerta principal de caoba hecha a medida. En mi porche estaba una mujer con un elegante traje de negocios gris. No parecía una vecina. Sostenía un pesado portapapeles y tenía una expresión de completo desapego profesional. Me miró, luego bajó la vista a la primera hoja de papel de su portapapeles y preguntó si yo era Julián. Asentí, sin sospechar nada en absoluto. En el momento en que la confirmación salió de mis labios, me entregó una pesada y gruesa pila de papeles legales directamente en el pecho. Instintivamente levanté los brazos para atrapar el pesado documento. Ella declaró claramente que me estaban notificando, se dio la vuelta sin decir una palabra más y caminó rápidamente hacia un sedán anodino estacionado en la acera. Me quedé allí, bajo el cálido sol de la tarde. El pesado papel me pesaba en las manos como un bloque de plomo. El documento tenía 47 páginas. Las letras negras en negrita en la parte superior de la primera página indicaban a los demandantes en el pleito civil, Richard y Margaret, mi padre y mi madre. Yo figuraba directamente debajo de ellos como el único demandado. Hojeé las nítidas páginas blancas, con la vista literalmente borrosa. Mi corazón comenzó a golpear mis costillas con tanta fuerza que pensé que podría fracturarme el esternón. Regresé a mi cocina, dejé la enorme pila de papeles sobre la fría isla de granito y simplemente los miré. Tuve que obligarme a respirar. Comencé a leer las reclamaciones.
El cargo 1 era una demanda por $420.000 en lo que llamaron inversiones educativas y gastos de crianza infantil. Legalmente afirmaban que les debía el costo básico de mantenerme vivo, alimentado y alojado cuando era menor de edad. El cargo 2 afirmaba que mi hermano mayor, Sebastián, estaba en desventaja económica debido al actual clima financiero que afectaba a los emprendedores de redes sociales. Por lo tanto, argumentaban, yo tenía la obligación legal y moral de proporcionarle una vivienda estable para asegurar la supervivencia de la unidad familiar. El cargo 3 era la demanda más desquiciada de todas. La demanda exigía formalmente que la escritura de mi propiedad recién comprada se transfiriera inmediatamente a Sebastián, mientras que el tribunal me ordenaría seguir pagando la hipoteca mensual durante 36 meses, como una forma de daños emocionales por la angustia que mi egoísmo había causado a la familia. Querían tomar la casa que compré con mi propio salario y mis propios ahorros. Querían dársela a un hombre de 33 años que no había tenido un trabajo formal con nómina en 5 años. Realmente encontraron un abogado dispuesto a redactar esta fantasía pura y sin adulterar, y presentarla en un tribunal de justicia. Quiero avanzar un momento hasta la mañana del juicio para que entiendan la magnitud de lo que estaba en juego. Subí los anchos escalones de hormigón del juzgado del condado. El aire era penetrante y frío, el cielo de un morado amoratado antes de que amaneciera por completo. Llevaba mi mejor traje azul marino a medida, el tipo que se usa cuando se cierra un arrendamiento comercial de $10 millones. Llevaba 2 pesados maletines de cuero. Dentro de esos maletines no estaba solo mi defensa legal, era un arma de destrucción financiera masiva. Me sentía como un fiscal federal entrando a desmantelar un peligroso sindicato criminal, excepto que el sindicato era mi propia sangre. Empujé las pesadas puertas dobles de roble de la sala del tribunal. El distintivo olor a cera industrial para pisos y a madera pulida antigua golpeó mis sentidos. Miré al otro lado del pasillo central. Mis padres estaban sentados allí, en la mesa del demandante, flanqueados por mi tía Beatriz y media docena de otros parientes que habían venido a presenciar mi caída. Estaban vestidos con colores oscuros coordinados, azul marino y negro, pareciendo que asistían a un funeral en lugar de a una disputa civil por una propiedad. Sebastián estaba sentado justo al lado de mi madre. Sostenía una gruesa carpeta de manila llena de impresiones de diseño de interiores que había recortado de Pinterest. Literalmente había traído ideas de decoración del hogar a un tribunal de justicia, esperando plenamente que el juez le entregara las llaves de mi casa al mediodía. Me miraron con una confianza engreída e inquebrantable. Esperaban que cediera bajo la presión de la dinámica familiar. Esperaban que me rindiera. Pero para entender por qué no me rendí y por qué estaba completamente preparado para aniquilar legalmente a las personas que me trajeron al mundo, tienen que entender exactamente lo que me quitaron en primer lugar. Pensé que lo peor de su abuso había terminado cuando finalmente me mudé a los 18 años. Estaba increíblemente equivocado. Crecer en nuestra casa significaba entender una jerarquía muy clara, fuertemente impuesta y completamente tácita. Sebastián era el hijo de oro. Era el príncipe que no podía hacer absolutamente nada mal, el genio frágil que necesitaba ser protegido de las duras realidades del mundo. Yo era la pieza de repuesto. Era el chivo expiatorio designado de la familia, el que se esperaba que pasara desapercibido, no pidiera nada y resolviera la vida completamente por su cuenta. Mi padre era un gerente intermedio en una empresa regional de seguros. Tenía una vida decente y estable, trayendo a casa aproximadamente $75.000 al año. Mi madre trabajaba a tiempo parcial como higienista dental, trabajando 3 días a la semana y aportando otros $35.000. Éramos firmemente de clase media. Había dinero para buenas vacaciones familiares en Florida, dinero para ropa de marca y dinero para una vida cómoda en los suburbios. Pero de alguna manera, todo ese ingreso disponible solo fluía en una dirección específica. Sebastián recibía clases particulares de piano a $80 la hora. Tenía clases de arte caras, campamentos deportivos de verano de primer nivel y nuevos aparatos electrónicos cada Navidad. Cuando sus calificaciones en la escuela secundaria bajaron inevitablemente porque se negaba a hacer su tarea, mis padres contrataron inmediatamente tutores privados para ayudarlo a aprobar. Culpaban a los maestros por no entender su estilo de aprendizaje creativo. Cuando mis calificaciones bajaban, aunque fuera ligeramente, me castigaban durante un mes y me decían que dejara de ser perezoso y lo resolviera yo mismo.
Me decían que saliera a jugar y que no estorbara. Pasé toda mi infancia viviendo en una habitación estrecha y con corrientes de aire en el sótano sin terminar. Se inundaba cada primavera cuando la nieve se derretía, empapando la alfombra barata sobre el piso de hormigón. El aire allí siempre olía débilmente a moho y polvo del horno. Sebastián, mientras tanto, ocupaba la enorme suite principal de arriba porque mi madre insistía en que necesitaba los metros cuadrados adicionales y la luz natural para su energía creativa y bienestar mental. El contraste entre nosotros se hizo completamente imposible de ignorar cuando llegamos a la escuela secundaria. Recuerdo vívidamente el verano en que cumplí 16 años. Estaba muy motivado para entrar en una buena universidad y quería tomar los exámenes SATS temprano. Necesitaba exactamente $60 para la tarifa de inscripción estándar. Le pedí el dinero a mi padre una noche en la mesa. Ni siquiera levantó la vista de su plato. Tomó un sorbo de agua y me dijo que el dinero estaba muy ajustado en ese momento. Dijo que necesitaba aprender el valor de $1 ganado con esfuerzo y que debía averiguar cómo financiar mis propios proyectos académicos. A la mañana siguiente, me levanté a las 5, caminé 2 millas hasta una obra de construcción comercial local y le rogué al capataz que me diera cualquier trabajo disponible. Pasé todo ese verano trabajando bajo un calor de 100 grados, transportando pesadas tejas para techos por las escaleras y mezclando hormigón húmedo por $12 la hora. Volvía a casa cada noche con las manos ampolladas, la espalda gritando de dolor y la ropa empapada en sudor y polvo. Pagué mi propia inscripción para los SATS. Compré mi propia ropa para el regreso a clases en los estantes de liquidación de Walmart. Empecé a ahorrar cada centavo que ganaba en una caja fuerte de metal con candado escondida debajo de mi cama en el sótano. 2 años después, Sebastián cumplió 18 años. ¿Recuerdan cómo supuestamente el dinero estaba ajustado? ¿Recuerdan cómo yo necesitaba aprender el valor de $1? Volví a casa de un turno de fin de semana en un restaurante local, oliendo a grasa de freidora y lejía, para encontrar una enorme sorpresa en nuestra entrada. Era un Porsche nuevo, un vehículo de lujo plateado brillante e impecable con un gran lazo rojo en el capó. Mis padres habían ido al concesionario y lo habían financiado como una sorpresa para su cumpleaños número 18. Mi madre lo estaba abrazando, llorando lágrimas de alegría absoluta, proclamando en voz alta que un futuro empresario exitoso necesitaba un vehículo confiable y de alto estatus para construir su red profesional y viajar a la universidad. Me quedé parado en la acera agrietada con mi uniforme de restaurante manchado, viéndolos descorchar una botella de champán para celebrar. No grité. No hice un berrinche. Ni siquiera lloré. Simplemente sentí un nudo frío, duro y pesado formándose en el fondo de mi estómago. Me di cuenta en ese instante, con absoluta claridad cristalina, de que nadie en esta familia iba a salvarme nunca. No había un fondo universitario secreto esperándome. No había herencia. No había red de seguridad. Si quería sobrevivir en este mundo, tenía que volverme completa y absolutamente innegable. Tomé todo ese resentimiento amargo y lo canalicé en una motivación pura y sin adulterar. Mientras Sebastián se iba a una cara universidad privada de artes liberales en California para obtener un título inútil en comunicación, mis padres agotando $160.000 de sus cuentas de ahorro y jubilación para pagar su matrícula, yo tomé un camino diferente. Me inscribí en una universidad estatal local para estudiar finanzas. Trabajé 3 empleos simultáneamente. Servía mesas por la noche. Operaba la caja registradora en la librería del campus entre clases. Y continué con agotadores trabajos de construcción los fines de semana. Pasaba noches en vela, impulsado por café barato y pura fuerza de voluntad, manteniendo un promedio de 3.8. Durante mi tercer año, estudié y obtuve mi licencia de bienes raíces estatal. Comencé a revender pequeños contratos comerciales en mis fines de semana libres, obteniendo pequeñas comisiones que lentamente comenzaron a crecer. Me gradué con honores y absolutamente cero deuda de préstamos estudiantiles. Salté directamente al brutal mundo de alto riesgo de la inversión inmobiliaria comercial. Comencé desde abajo en una firma prestigiosa. Era el que traía el café, el que hacía las copias, el chico que hacía el trabajo pesado y monótono que los socios principales se negaban a tocar. Pero me esforcé, trabajé 80 horas a la semana y lentamente comencé a cerrar mis propios tratos.
Para cuando cumplí 30 años, me había abierto camino a duras penas en la escalera corporativa. El año pasado, obtuve un salario base de $180.000, más enormes bonificaciones por rendimiento. Este año, voy en camino a 220.000. ¿Y qué hay del hijo de oro? ¿Y Sebastián? Después de gastar todo su enorme fondo universitario y pasar 2 años adicionales viviendo en caros apartamentos de California para encontrarse a sí mismo, regresó directamente a la casa de mis padres. Específicamente, se mudó al sótano, el mismo sótano en el que yo había vivido, excepto que ahora mis padres lo habían terminado por completo, equipándolo con equipo de juego de alta gama, paneles acústicos y costosa iluminación de estudio. Decidió que no estaba hecho para el agotador trabajo corporativo. Iba a ser un influencer de redes sociales. Durante los últimos 5 años, ha estado publicando fotos muy editadas de cafés caros, robando citas motivacionales de Pinterest y quejándose constantemente de la tóxica máquina capitalista. Gana quizás $800 al mes de patrocinios ocasionales y altamente cuestionables de suplementos dietéticos. Todavía conduce ese Porsche plateado envejecido, el mantenimiento pagado por mi padre, y mi madre todavía le lava la ropa y le prepara los sándwiches. Así que, cuando finalmente alcancé mis metas financieras a largo plazo, decidí cumplir el sueño para el que había estado ahorrando. Compré la casa en Riverside Heights. El día que obtuve las llaves, me paré frente a la hermosa fachada de ladrillo, me tomé una selfie sonriente sosteniendo las llaves hacia la cámara y la publiqué en Facebook. Escribí una simple leyenda sobre cómo el trabajo duro y las noches sin dormir finalmente dan sus frutos. La publicación se hizo viral. Recibí más de 200 reacciones y docenas de comentarios de viejos amigos de la universidad, colegas e incluso algunos de los chicos con los que solía trabajar en la construcción. La gente estaba realmente emocionada por mí porque sabían exactamente cuánta sangre y sudor me había costado llegar allí. A mis padres no les gustó la publicación. No dejaron un comentario. No ofrecieron ninguna felicitación. 3 días después, sonó mi teléfono celular. El identificador de llamadas mostraba el nombre de mi padre. Contesté, esperando una felicitación tardía. En cambio, su voz era completamente plana, desprovista de cualquier calidez u orgullo parental. Julián, dijo bruscamente. Necesitamos tener una reunión familiar sobre esta situación de vivienda de inmediato. Estaba genuinamente confundido por el tono de voz de mi padre. ¿La situación de vivienda? Repetí. Sinceramente pensé que tal vez querían venir a ver el lugar, o quizás mi madre quería afirmar su dominio criticando mi elección de vecindario. Acepté ir a su casa esa tarde después del trabajo. Conduje mi coche hasta la acera de la casa de mi infancia. El Porsche plateado envejecido estaba estacionado en la entrada, ocupando el mejor lugar. Caminé por el sendero, giré el pomo de la puerta y entré directamente en una emboscada cuidadosamente orquestada. Se sintió como entrar en el set de un terrible drama televisivo diurno. Mis padres estaban sentados uno al lado del otro en el sofá floral de la sala, con los brazos cruzados sobre el pecho, presentando un frente sólido y unido. Sebastián estaba recostado en un sillón reclinable de cuero justo enfrente de ellos. Parecía completamente aburrido, revisando su teléfono, pero con una aura nauseabunda y pesada de derecho. Justo en el centro de la habitación, colocado directamente frente a ellos, había una sola silla de comedor de madera vacía. Estaba allí específicamente para mí. Estaba entrando en un tribunal familiar. Siéntate, Julián, ordenó mi padre, señalando la silla de madera vacía. Me quedé de pie cerca de la entrada, manteniendo mi distancia. Estoy bien de pie. ¿Qué está pasando? ¿Alguien está enfermo? ¿Alguien murió? Mi madre soltó un largo y dramático suspiro, sacudiendo la cabeza como si mi sola presencia fuera una enorme decepción. Hemos estado discutiendo tu nueva compra, Julián. Tu padre y yo hemos estado hablando y sentimos que has tomado una decisión muy egoísta, muy precipitada. De hecho, me reí a carcajadas. Fue un ladrido involuntario de pura incredulidad. Pensé que estaban haciendo una broma extraña. ¿Egoísta? Compré una casa con mi propio dinero. ¿De qué demonios están hablando? Mi padre se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, adoptando su mejor voz autoritaria de gerente.
Ahora ganas un salario masivo en esa empresa. Estás soltero. No tienes dependientes. No necesitas una enorme propiedad de 4 habitaciones en un vecindario de lujo. Tu hermano está pasando apuros. Es un empresario creativo que intenta construir una marca en una economía terrible que no apoya a los artistas independientes. Creemos que es justo y correcto que le cedas la escritura de la casa a Sebastián. Él necesita el espacio para su estudio de contenido. Tú puedes permitirte fácilmente comprarte otro apartamento más pequeño. El silencio en la habitación se hizo denso y ensordecedor. Miré a mi madre. Asintió con solemne acuerdo, sus ojos suplicándome que simplemente accediera. Miré a Sebastián. Finalmente dejó su teléfono. Realmente tuvo el descaro absoluto de mirarme directamente a los ojos y hablar. Honestamente, Julián, dijo Sebastián con pereza, rascándose un lugar en sus caros vaqueros de diseñador. Siempre he soñado con una casa en Riverside Heights. Me la merezco más que tú. He pasado por tanto trauma emocional tratando de construir mi marca personal y establecerme como influencer. Vendiste tu alma al mundo corporativo. Recibes un cheque de pago fijo cada 2 semanas. No tienes absolutamente ni idea de la lucha por la que paso. Simplemente no es justo que tú vivas en el lujo mientras yo estoy atrapado en un sótano tratando de llegar a fin de mes. Literalmente se me nubló la vista de ira. La sangre me rugía en los oídos. Este hombre, que nunca había trabajado un día físicamente duro en toda su vida, cuya enorme matrícula universitaria había sido pagada en efectivo, que conducía un Porsche de lujo comprado por nuestros padres, estaba sentado en un sillón diciéndome que todo me había sido entregado. Agarré el respaldo de la silla de madera vacía con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron completamente blancos. Me incliné hacia adelante, mi voz bajando a un tono peligrosamente bajo. Están todos completamente locos, dije, articulando cada palabra con claridad. Yo trabajé en la construcción de techos bajo un calor abrasador mientras tú recibías un coche deportivo. Pagué mi propia educación mientras tú gastaste una fortuna. Viví a base de fideos ramen para ahorrar mi pago inicial. No voy a darle a nadie ni un solo metro cuadrado de mi propiedad. Pueden irse todos al infierno. Me di la vuelta rápidamente y caminé hacia la puerta principal. Mi padre saltó del sofá y me persiguió por el pasillo. Esta conversación no ha terminado, Julián, gritó, su rostro adquiriendo un tono morado oscuro y enojado. La familia cuida de la familia. Nos debes por haberte criado. Cerré la pesada puerta principal detrás de mí con tanta fuerza que los paneles de vidrio decorativos vibraron violentamente en sus marcos de madera. Me subí a mi coche, cerré las puertas con llave y me fui. Mis manos temblaban físicamente sobre el volante. Pensé que ahí terminaba todo. Pensé que simplemente estarían furiosos, me aplicarían la ley del hielo durante unos meses y, finalmente, se rendirían. No me di cuenta de que ya estaban planeando una guerra a gran escala. La demanda llegó 2 semanas después, pero antes de que los documentos legales fueran siquiera redactados por su abogado, la guerra psicológica comenzó en serio. Cuando cortas lazos con miembros de la familia altamente tóxicos y con derechos, rara vez se van en silencio en la noche. Tienen que controlar la narrativa pública. Tienen que convertirte en el villano definitivo porque, si no lo hacen, tienen que enfrentarse a la fea realidad de sus propios fracasos. Sebastián entró inmediatamente en modo víctima total en redes sociales. Comenzó una serie de vídeos diarios en TikTok titulada Mi hermano me robó el futuro. Se sentó en su estudio en el sótano, montando dramáticas luces de anillo y se filmó a sí mismo interpretando el llanto falso más feo y manipulador que he visto. Habló extensamente sobre cómo ya había elegido los muebles para la casa de sus sueños y cómo su codicioso y desalmado hermano menor corporativo había manipulado el sistema legal para robarle la propiedad. Como a la gente en Internet le encanta un desastre dramático, el vídeo comenzó a ganar mucha tracción. Ganó miles de seguidores en cuestión de días, en su mayoría mujeres de mediana edad y cuentas de bots automatizados que inundaron su sección de comentarios con intensa simpatía e indignación. Incluso fue un paso más allá y creó una página de GoFundMe titulada Ayúdenme a luchar por mi hogar familiar. Afirmó descaradamente que necesitaba $30.000 para honorarios legales de emergencia para combatir una estafa inmobiliaria depredadora que lo dejó sin hogar. De hecho,
Logró recaudar más de $800, principalmente de nuestros parientes lejanos y crédulos. Luego llegó mi tía Beatriz, la hermana de mi padre. Siempre ha sido la principal chismosa de la familia, la mujer miserable que se sienta en las cenas de acción de gracias juzgando las elecciones de vida de los demás mientras su propia vida es un completo desastre. Con gusto aceptó el papel de su principal mono volador. La tía Beatriz comenzó a comentar sistemáticamente en cada una de mis publicaciones de Facebook de los últimos 10 años, llamándome un monstruo desagradecido, un ladrón y un sociópata. Escribió enormes párrafos sobre cómo mi madre lloraba hasta quedarse dormida cada noche debido a mi crueldad impensable. Pero cruzó una línea enorme e imperdonable cuando localizó el número de teléfono principal de mi firma de bienes raíces comerciales. Estaba en una reunión de alto riesgo y tensa sobre un arrendamiento comercial multimillonario cuando mi jefe, el señor Henderson, me sacó abruptamente de la sala de conferencias. El señor Henderson es un tipo sensato y muy respetado de unos 50 y tantos años que ha visto todos los trucos sucios en los negocios. Julián, dijo gravemente, entregándome un pequeño papel amarillo con un número de teléfono garabateado. Acabo de hablar por teléfono con una mujer que dice ser tu tía. Le gritó a mi recepcionista, exigió hablar conmigo y luego me dijo que estás mentalmente inestable. Afirmó que estás involucrado en un fraude inmobiliario masivo y que necesito despedirte de inmediato para proteger la reputación de la firma y los activos de nuestros clientes. Se me cayó el estómago al suelo. Un sudor frío me recorrió la nuca. Señor Henderson, lo siento muchísimo. Mi familia está pasando por una situación muy tóxica y altamente inestable en este momento con respecto a una propiedad que compré. Le prometo que nada de eso es cierto. Él levantó una mano, deteniendo mi disculpa frenética. De hecho, se rió entre dientes. Tranquilo, hijo. Reconozco la locura cuando la escucho por teléfono. Le dije que si volvía a llamar a esta firma, haríamos que nuestros abogados corporativos la demandaran hasta la aniquilación por difamación e interferencia dolosa con un contrato comercial. Pero tienes que controlar tu vida, Julián. Esto está escalando y esta gente está desquiciada. Tenía toda la razón. Estaba escalando más rápido de lo que podía procesar. El acoso físico comenzó solo unos días después. Sabiendo que estaban escalando, inmediatamente contraté un equipo profesional para instalar un sistema de seguridad de primera línea con cámaras de visión nocturna de alta definición alrededor de todo el perímetro de mi nueva propiedad. Fue el dinero mejor invertido de mi vida. En una semana, mi teléfono zumbaba constantemente con alertas de movimiento. Comenzaron a hacer paseos coordinados en coche a horas extrañas del día y de la noche. Sebastián estacionaba su Porsche envejecido directamente al otro lado de la calle de mi entrada, bajaba las ventanas tintadas y grababa TikToks señalando dramáticamente mi casa. Los subtitulaba con cosas como, solo mirando el imperio que debería haber sido mío. Esperando justicia. Mis padres adoptaron un enfoque diferente. Conducían en su sedán, estacionaban al final de mi entrada y simplemente se sentaban allí en la oscuridad durante 20 minutos seguidos, mirando en silencio mi puerta principal. Era una intimidación psicológica deliberada. Querían que me sintiera completamente inseguro y paranoico en mi propio santuario. La peor traición, sin embargo, provino de alguien que siempre pensé que era un adulto razonable y sensato. Mi tío Félix, el hermano mayor de mi madre, me llamó un domingo por la tarde, interpretando hábilmente el papel del sabio pacificador objetivo. Julián, hijo mío, dijo el tío Félix, su voz chorreando con descendencia. Toda esta situación está destrozando a tu pobre madre. Su presión arterial está por las nubes. Necesitamos encontrar un compromiso maduro aquí. No hay compromiso posible, tío Félix, respondí firmemente, caminando por mi sala de estar. Están exigiendo que les dé mi casa, la casa que compré y pagué. Ahora escúchame, continuó, ignorando mis límites por completo. Te está yendo muy bien. Tienes un gran salario. Sebastián claramente está pasando apuros. ¿Por qué no le das $100.000 para un pago inicial de su propio lugar o simplemente le pagas el alquiler durante unos años? Es un pequeño precio a pagar por la paz familiar. Si no haces lo correcto aquí, me temo que nadie en esta familia volverá a hablarte. Dejé de caminar. Me di cuenta en ese momento de que no solo mis padres eran tóxicos. Todo el árbol genealógico estaba podrido hasta la médula.
Todos me veían como nada más que un cajero automático humano, un recurso financiero interminable para ser explotado y subsidiar el estilo de vida perezoso y con derechos de Sebastián, para que ellos no tuvieran que lidiar con él. Tío Félix, dije, mi voz completamente desprovista de emoción. Puedes decirles a mis padres y al resto de la familia que mi banco está permanentemente cerrado. No vuelvas a llamar a este número. Colgué el teléfono y bloqueé su contacto inmediatamente. Cuando la demanda de 47 páginas finalmente llegó a mi puerta, me di cuenta de que no solo intentaban intimidarme para que me sometiera. Estaban intentando activamente usar el sistema de justicia para despojarme de todo. Honestamente, realmente creían que, como eran mis padres biológicos, un juez vería mi éxito financiero, vería el fracaso de Sebastián y me obligaría a redistribuir mi riqueza a mi hermano en nombre de los valores familiares. Sabía que necesitaba artillería pesada. Llamé a mi mejor amigo, Víctor. Víctor y yo nos conocemos desde la universidad y él resulta ser un abogado de litigios civiles implacable y de gran éxito en la ciudad. Me senté en su oficina de la esquina, con vistas al imponente horizonte de la ciudad, y deslicé la enorme demanda sobre su escritorio de cristal pulido. Víctor leyó los documentos en completo silencio ininterrumpido durante casi 20 minutos. El único sonido en la habitación era el tic-tac de su caro reloj de pared y el crujido nítido del papel grueso. Finalmente, se quitó las gafas de lectura, las arrojó sobre el escritorio y se frotó el puente de la nariz con pura incredulidad. Julián, dijo Víctor, mirándome con una mezcla de disgusto profesional e intensa intriga. Esto es, sin duda, la pieza de basura legalmente más frívola y moralmente en bancarrota que he leído en mis 10 años de práctica legal. Reclamar gastos de crianza como una deuda retroactiva. Reclamar que un hermano adulto tiene un derecho legal sobre tu propiedad simplemente debido al clima económico. Cualquier juez con un mínimo de sentido común lo desestimará antes del almuerzo. Quiero representarme a mí mismo, dije, mi voz dura y resuelta. Víctor levantó una ceja, reclinándose en su silla de cuero. Prosé. ¿Por qué harías eso? Puedes pagar fácilmente mis honorarios iniciales. Yo los despedazaría por completo en la corte. Porque si te contrato a ti o a cualquier abogado caro, cambiarán la narrativa. Afirmarán que los intimidé con equipos legales costosos. Se harán la víctima aún más, expliqué, inclinándome sobre su escritorio. Conozco la ley de bienes raíces comerciales. Sé cómo leer contratos. Quiero estar solo en esa sala del tribunal. Quiero mirarlos directamente a los ojos mientras desmantelo personalmente toda su realidad. Pero necesito un gran favor tuyo. Dime, dijo Víctor, cruzando los brazos. Necesito que me recomiendes al contable forense más vicioso e implacable del Estado. Quiero seguir su dinero. Todo. Cada centavo escondido. Si mi familia quería jugar un juego de alto riesgo de exposición financiera, yo iba a voltear el tablero por completo. Pensé que solo eran codiciosos. Pensé que solo tenían derechos. No tenía absolutamente ni idea de cuán profundas eran realmente sus mentiras. Y lo que estaba a punto de encontrar cambiaría la trayectoria de todas nuestras vidas para siempre. El proceso de descubrimiento legal es algo hermoso y aterrador. Cuando demandas a alguien y exiges sus registros financieros para probar una reclamación, sin querer, expones toda tu vida a un escrutinio legal extremo. Al exigir legalmente mis registros bancarios para probar que compré la casa con mis propios fondos, mis padres se vieron legalmente obligados a entregar sus propios registros financieros para probar que tenían una reclamación legítima. Acepté la recomendación de Víctor y contraté a un contable forense independiente. Me cobró $500 la hora, y en la primera semana, supe que valía cada centavo. Nos sentamos en la enorme mesa de comedor de roble de mi nueva casa, rodeados de enormes cajas de extractos bancarios, declaraciones de impuestos de hace una década e informes de crédito exhaustivos que el abogado de mis padres se vio legalmente obligado a entregar durante el proceso de descubrimiento. Durante años, mis padres habían jugado la carta de la pobreza definitiva. Constantemente afirmaban que estaban pasando apuros. Afirmaban que no podían permitirse ayudarme con mis libros universitarios, no podían permitirse pagar mi boda algún día, no podían permitirse reparaciones básicas en el hogar. Usaron agresivamente esta falsa pobreza para justificar por qué yo necesitaba dar un paso adelante y dar mi casa a Sebastián. El contable, un hombre callado llamado Arthur,
Deslizó una gruesa carpeta azul sobre la mesa pulida. Mire la página 4, dijo en voz baja, golpeando el papel con su bolígrafo plateado. Abrí la carpeta azul. Mis ojos escanearon las complejas líneas de números y la sangre se me heló en las venas. Mis padres no estaban en bancarrota, ni de cerca. Tenían más de $200.000 en cuentas de inversión líquidas y un 401k increíblemente sólido. Me habían estado mintiendo directamente a la cara y al resto de nuestra familia extendida durante años. Pero ese no fue el giro que me dejó boquiabierto. El verdadero giro estaba resaltado en amarillo en la página 7. Mire las transferencias electrónicas salientes recurrentes de su cuenta corriente principal, señaló Arthur. Cada mes, el primer día del mes, durante los últimos 3 años consecutivos, hubo una transferencia electrónica de exactamente $2.500 de la cuenta de mis padres directamente a la cuenta corriente personal de Sebastián. $90.000. Habían canalizado en secreto $90.000 en efectivo no rastreable a mi hermano mientras él vivía sin pagar alquiler en su sótano, quejándose constantemente en internet de lo pobre y oprimido que estaba. Y lo mejor de todo, como etiquetaron las transferencias como consultoría empresarial en las notas bancarias, mis padres estaban intentando ilegalmente deducirlo de sus impuestos, y Sebastián nunca había declarado ni un solo centavo de esos 90.000 como ingresos imponibles al IRS. Era fraude fiscal federal puro e innegable. Empeora, señaló Arthur, deslizando otro documento hacia adelante. También recientemente obtuvieron un préstamo con garantía hipotecaria de $50.000 sobre su residencia principal. Hipotecaron la casa donde creciste solo para financiar esta demanda ridícula en tu contra. Me recosté en mi silla, mirando el techo alto. El puro y frío cálculo de todo me invadió en oleadas. Estaban arriesgando activamente su propia jubilación, cometiendo evasión fiscal federal y destruyendo nuestra familia solo para mimar a un hombre de 33 años que se negaba absolutamente a conseguir un trabajo. Ya no estaba enojado. La ira se había quemado, dejando solo una claridad fría e hiperfocalizada. Iba a construir una defensa legal a prueba de balas, y luego iba a lanzar una bomba nuclear sobre toda su existencia. Las tensas semanas previas al juicio fueron completamente surrealistas. Llegaron las vacaciones de invierno. Acción de Gracias transcurrió en absoluto silencio. Llegó la Navidad. Naturalmente, me prohibieron la entrada a la enorme reunión familiar extendida que se celebró en casa de mi tía. Pasé la Nochebuena sentado completamente solo en mi enorme y silenciosa casa, comiendo comida china para llevar de una caja de cartón, organizando meticulosamente mi montaña de pruebas en carpetas legales categorizadas y codificadas por colores. De repente, mi teléfono zumbó en el mostrador. Era una rápida sucesión de mensajes de texto de mi prima Clara. Clara siempre fue la más callada de la familia, una chica aguda y observadora que observaba todo y decía muy poco. Clara, ¿estás despierta? Necesitas ver esto ahora mismo. Estoy escondida en el baño de arriba en la fiesta de Navidad. Envió un archivo de vídeo grande. Le di a reproducir, la pantalla iluminando mi oscura cocina. Era una grabación que había tomado discretamente desde el pasillo, mirando directamente al concurrido comedor. Toda la familia estaba sentada alrededor de la mesa larga, comiendo pavó y bebiendo vino caro. A la cabecera de la mesa, captando la atención de todos, Sebastián había desenrollado enormes planos arquitectónicos azules. Eran los planos exactos de mi casa. Había ido a la oficina del secretario del condado y los había sacado de los registros públicos. Así que, una vez que el juez me ceda la escritura el próximo mes, decía Sebastián en voz alta, señalando el papel, voy a traer un equipo para derribar esta pared maestra entre la cocina y la sala de estar. Abrirá completamente el espacio para mi estudio de contenido. Mamá pagará a los contratistas con sus ahorros. La tía Beatriz intervino, levantando su copa de vino. Va a ser precioso, cariño. Finalmente, un espacio creativo que refleje tu verdadero potencial. Julián nunca apreció la estética de todos modos. Nunca se lo mereció. Pausé el vídeo. Tomé una respiración profunda y temblorosa. El delirio desquiciado era asombroso. Ni siquiera poseía la casa. Estaba involucrado en una demanda legalmente frívola que estaba a punto de explotarle en la cara, y ya estaba planeando una demolición estructural importante.
Clara envió otro mensaje de texto. Ha estado comprando muebles toda la semana con tarjetas de crédito. Dice que está manifestando la victoria legal. Inmediatamente abrí la cuenta pública de TikTok de Sebastián en mi computadora portátil. Efectivamente, había 3 vídeos nuevos publicados ese mismo día. En ellos, caminaba arrogantemente por una sala de exposición de muebles de lujo de alta gama, señalando un sofá seccional de cuero blanco de $5.000 y una enorme mesa de comedor de mármol importado. Comprando para la nueva propiedad, decía el pie de foto, completo con emojis de manos rezando. La justicia llegará pronto. Descargué cada vídeo. Grabé la pantalla de cada publicación y comentario. Imprimí las páginas de GoFundMe donde estaba recaudando dinero fraudulentamente para una defensa legal de emergencia, mientras claramente lo gastaba en muebles de lujo y cafés caros. Pasé el resto de esa noche fría finalizando mis carpetas legales. Carpeta A: la escritura, los documentos de la hipoteca y la prueba financiera de la compra. Carpeta B: la contabilidad forense de los activos ocultos de mis padres y su fraude fiscal masivo. Carpeta C: el acoso en redes sociales, la financiación colectiva fraudulenta y las pruebas de allanamiento. No pegué ojo esa noche. Me senté junto al gran ventanal de mi sala, viendo cómo caía la nieve copiosamente sobre mi entrada. De repente, el detector de movimiento de la cámara de seguridad sonó fuerte en mi teléfono. Miré la pantalla encendida. Un sedán oscuro pasaba lentamente por mi casa a las 2 de la mañana. Se detuvo directamente frente a mi buzón, estuvo allí en ralentí durante 5 minutos agonizantes y luego se alejó lentamente en la noche nevada. Intentaban intimidarme. Pensaban que yo seguía siendo ese niño asustado e indefenso atrapado en el sótano, desesperado por su aprobación. Sonreí en la oscuridad, bebiendo mi café frío. La calma antes de la masacre es una sensación muy real, muy aterradora. Tenía absolutamente todo lo que necesitaba. La trampa estaba perfectamente tendida, las fauces bien abiertas. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que ellos entraran directamente en el tribunal y la activaran por sí mismos. Finalmente llegó la mañana del juicio, trayendo consigo un frío invernal penetrante y amargo que parecía calarse directamente en mis huesos. Me desperté a las 4 de la mañana, mis ojos abriéndose de golpe en la oscuridad total de mi dormitorio principal. No sentí miedo. No sentí ansiedad. Sentí una resolución fría, calculada y absoluta. Este era el día en que iba a extirpar quirúrgicamente el tumor tóxico que había estado agotando mi fuerza vital durante los últimos 31 años. Entré en mi enorme baño principal con azulejos personalizados, puse el agua de la ducha tan caliente como pude soportarla y me paré bajo el chorro, dejando que el vapor me despejara la cabeza. Me vestí con meticuloso cuidado. Elegí mi mejor traje azul marino a medida, una camisa Oxford blanca impecable y una corbata de seda Burdeos conservadora. Quería parecer exactamente el profesional inmobiliario comercial exitoso y altamente competente que era. Quería que el juez me mirara y viera a un hombre que había construido una vida sólida e innegable. Bajé a la isla de la cocina, me serví una taza de café negro y revisé mis 3 enormes carpetas legales codificadas por colores una última vez. La carpeta A contenía la prueba irrefutable de la compra de mi casa. La carpeta B contenía el explosivo informe contable forense que detallaba los activos ocultos de 401k de mis padres y su fraude fiscal sistémico masivo. La carpeta C contenía la huella digital del acoso desquiciado de mi hermano en redes sociales, su campaña fraudulenta de GoFundMe y el vídeo de él planeando la demolición estructural en una casa que ni siquiera poseía. Cargué los pesados maletines de cuero en mi coche y conduje hacia el Palacio de Justicia del Condado en el centro. El tráfico matutino era pesado. Un mar de luces traseras rojas se extendía frente a mí, pero lo navegué con una extraña sensación de total paz interior. Cuando llegué al juzgado, una imponente estructura de granito gris y altísimas ventanas de cristal, pasé por los pesados detectores de metales de seguridad. Tomé el ascensor abarrotado hasta el 4º piso, la división de litigios civiles. El pasillo era una mezcla caótica de personas ansiosas, abogados paseando y familiares llorando lidiando con batallas por la custodia, acuerdos de divorcio y amargas disputas por herencias. Encontré la sala del Tribunal 4B, respiré hondo y empujé las pesadas puertas dobles de roble. La sala del tribunal olía distintivamente a madera vieja, cera para pisos y sudor nervioso.
Caminé directamente por el pasillo central y tomé asiento en la mesa del acusado, en el lado derecho de la sala. Estaba completamente solo. No tenía un abogado caro susurrando estrategias en mi oído. No tenía una familia que me apoyara sentada en la tribuna detrás de mí. Solo me tenía a mí mismo, mi verdad y mi evidencia meticulosamente organizada. 10 minutos después, las pesadas puertas se abrieron de nuevo y los demandantes entraron. Fue una entrada teatral completamente coordinada. Mi padre, Richard, y mi madre, Margaret, entraron primero. Estaban vestidos con ropa sombría y oscura, proyectando deliberadamente la imagen de padres desconsolados, desesperados y exhaustos que habían sido forzados a esta terrible situación por un hijo cruel. Mi madre en realidad sujetaba un pañuelo de encaje, secándose los ojos perfectamente secos. Justo detrás de ellos estaba Sebastián, el hijo de oro. Llevaba un traje de diseñador ridículamente ajustado y demasiado a la moda que, sin duda, mis padres habían pagado con sus reservas de efectivo secretas. Llevaba una gruesa carpeta de Manila, y al sentarse en la mesa del demandante, inmediatamente comenzó a extender sus impresiones de paintest, muestras de colores de pintura y muestras de tela sobre la madera pulida. Estaba tratando la mesa del demandante como un escritorio de consulta en una firma de diseño de interiores de alta gama. Era tan increíblemente arrogante, tan profundamente aislado por el consentimiento de por vida de mis padres que honestamente creía que este juicio era solo una breve formalidad antes de que le entregaran las llaves de mi activo inmobiliario de $850.000. Mi tía Beatriz entró última, liderando una pequeña procesión de otros 3 parientes lejanos. Se sentaron en la primera fila de la tribuna, susurrando fuerte entre ellos y lanzándome miradas asesinas a la nuca. Eran la sección de animación, listos para presenciar mi ejecución pública. Su abogado, un hombre astuto y demasiado bronceado llamado Gregory, que cobraba una tarifa horaria astronómica, se puso de pie y se abrochó agresivamente la chaqueta de su caro traje mientras el alguacil anunciaba de repente la llegada de la jueza. «¡Todos de pie!», rugió el alguacil. La honorable jueza Harrison preside. La jueza Harrison salió de su despacho y tomó asiento en el estrado alto. Era una mujer sensata de unos 50 y tantos años con ojos agudos y calculadores detrás de unas gafas de montura metálica. Llevaba un aura de autoridad absoluta e inflexible. Había pasado décadas presidiendo amargas demandas familiares, y se notaba con solo mirarla que tenía cero paciencia para las frívolas teatralidades legales. Abrió el enorme expediente del caso sobre su escritorio, soltó un suspiro profundo y pesado, y miró directamente a Gregory. «Abogado Gregory», dijo la jueza Harrison, su voz resonando nítidamente en la habitación en absoluto silencio. «Pasé mi tarde revisando sus escritos iniciales. Le sugiero encarecidamente que utilice sus argumentos iniciales para explicar a este tribunal exactamente por qué está desperdiciando el valioso tiempo de los contribuyentes con una demanda que exige que un hombre adulto e independiente entregue su propiedad legalmente adquirida a su hermano adulto basándose en, y cito de la página 12 de su escrito, el actual clima económico que afecta negativamente a los emprendedores de redes sociales». Gregory se aclaró la garganta ruidosamente, agarrando los bordes de su atril, esforzándose al máximo por proyectar total confianza legal. «Buenos días, su señoría. Mis clientes, Richard y Margaret, son padres amorosos y ferozmente dedicados que hicieron enormes inversiones financieras y emocionales de décadas en la crianza del demandado. Sacrificaron su propia estabilidad financiera, su propia seguridad de jubilación para asegurar su éxito corporativo. Simplemente argumentamos que el demandado, quien ahora disfruta de un salario corporativo masivo y posee sustanciales activos inmobiliarios, tiene una obligación moral vinculante e implícita de apoyar a la unidad familiar fundamental. Su hermano mayor, Sebastián, se encuentra actualmente en desventaja económica sin culpa suya. Le pedimos al tribunal una transferencia simple y equitativa de la escritura de propiedad, junto con un mandato temporal de pago de hipoteca de 36 meses para equilibrar la balanza de la equidad familiar». La jueza Harrison lo miró fijamente. No parpadeó. Se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en sus manos unidas. «Está usted parado en mi sala del tribunal, abogado, mirándome a los ojos y argumentando que los gastos básicos legalmente requeridos para criar a un hijo menor de alguna manera crean un gravamen financiero retroactivo sobre la futura propiedad privada de ese hijo adulto». «Argumentamos el principio de equidad familiar, su señoría», desvió Gregory con suavidad, claramente acostumbrado a sortear a jueces hostiles.
El demandado utilizó explícitamente la fuerte ética de trabajo, el refugio y los recursos fundamentales proporcionados por sus padres para adquirir esta propiedad específica. Por lo tanto, la familia en su conjunto tiene una participación justa y equitativa en el activo. Esa es ciertamente una interpretación muy creativa, aunque legalmente ficticia, del derecho de propiedad, respondió la jueza Harrison, su voz destilando sarcasmo seco. Volvió su mirada aguda hacia mí. Señor demandado, veo que no tiene abogado presente. Procede por derecho propio. Tiene la palabra. ¿Cuál es su respuesta a estas afirmaciones extraordinarias? Me levanté lentamente. No temblé. No sudé. Sentí una calma fría y absoluta invadirme todo el cuerpo. El momento para el que me había estado preparando toda mi vida finalmente había llegado. Su señoría, comencé, mi voz clara, firme y resonando perfectamente en toda la sala. Soy el único y exclusivo propietario legal de la propiedad ubicada en Riverside Heights. Compré esta casa completamente de forma independiente utilizando una hipoteca de tasa fija del 2.8% y un pago inicial en efectivo de exactamente $170.000, que ahorré de mi propio salario. He proporcionado al tribunal, en la carpeta A, extractos bancarios completos sin editar, la escritura original de la propiedad y los documentos completos de origen de la hipoteca. Ni un solo centavo del precio de compra provino de los demandantes. No hay equidad familiar compartida. No hay un contrato verbal o escrito implícito. Esta demanda no es más que un intento depredador y malicioso de robar legalmente mis activos adquiridos para subsidiar la negativa de mi hermano a mantener un empleo. La jueza Harrison asintió lentamente, hojeando el grueso expediente en su escritorio. Veo los documentos financieros claramente, Julián. Abogado Gregory, ¿disputa formalmente el origen de los fondos directos utilizados para comprar la casa? Gregory se removió incómodo, mirando a mis padres. No disputamos el origen de los fondos directos del pago inicial, su señoría. Sin embargo, argumentamos que las dinámicas financieras subyacentes de la estructura familiar. Supe exactamente lo que iba a decir. Estaba listo. Este era el momento en que abría la trampa. Deténgase ahí. Interrumpí en voz alta, mi voz cortando el silencio de la sala. Extendí la mano y abrí con confianza la carpeta B. Los pesados anillos de metal se abrieron con un chasquido satisfactorio. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar y ellos estaban completamente desarmados. Su señoría, continué, sosteniendo la gruesa pila de papeles de la carpeta B, si los demandantes desean discutir las dinámicas financieras subyacentes de esta familia, estoy más que feliz de complacer a este tribunal. En su escrito inicial, los demandantes alegan dificultades financieras graves y paralizantes para justificar esta redistribución forzada extrema de activos. Afirman que sacrificaron su jubilación. Durante el proceso de descubrimiento legal obligatorio, contraté a un contable forense certificado y altamente acreditado para revisar exhaustivamente las revelaciones financieras proporcionadas por los demandantes. Mis padres de repente se sentaron muy rectos. Las expresiones falsas de tristeza desaparecieron de sus rostros, reemplazadas por un pánico genuino y sin adulterar. Sebastián finalmente dejó de mirar sus muestras de pintura italiana importadas y me miró fijamente. Gregory, el caro abogado, frunció el ceño profundamente, luciendo genuinamente confundido. Inmediatamente se hizo obvio que mis padres habían mentido directamente a su propio abogado sobre el verdadero estado de sus finanzas. Presento formalmente la prueba B para el registro oficial del tribunal, declaré en voz alta, entregando las copias al alguacil, quien las llevó al estrado del juez. Estos documentos representan las carteras de activos completas y sin editar de los demandantes. Mis padres actualmente poseen más de $200.000 en inversiones altamente líquidas y una cuenta de jubilación 401k robusta y totalmente financiada. No están en la indigencia. No están pasando apuros. Además, los registros bancarios muestran explícitamente que, durante los últimos 36 meses consecutivos, han transferido en secreto exactamente $2.500 al mes a la cuenta corriente personal de mi hermano Sebastián. La sala del tribunal quedó en un silencio completo y horripilante. Literalmente se podía escuchar el zumbido del sistema BAC en el techo. Eso es exactamente $90.000 en regalos en efectivo no declarados ni grabados, su señoría. Continué pisando el acelerador.
Activamente categorizaron estas transferencias mensuales como honorarios de consultoría empresarial en sus notas bancarias para deducirlos ilegalmente de sus impuestos. Mientras mi hermano pública y agresivamente reclama pobreza en Internet. Además, los registros muestran que recientemente obtuvieron un préstamo con garantía hipotecaria de $50.000 sobre su residencia principal, presumiblemente para financiar esta demanda frívola y maliciosa en mi contra. Los ojos de la jueza Harrison se entrecerraron peligrosamente. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Miró a mis padres con absoluto disgusto, luego volvió su mirada furiosa hacia su abogado. Abogado Gregory, ¿permitió usted intencionalmente que sus clientes presentaran una declaración jurada legalmente vinculante ante este tribunal, alegando graves dificultades financieras, mientras poseían $250.000 en activos y canalizaban en secreto $90.000 en ingresos no grabados al hermano adulto? Gregory se puso del color de la ceniza. Agarró el atril, mirando a mi padre, con puro pánico brillando en sus ojos. Su señoría, le aseguro absolutamente que no estaba plenamente al tanto de la magnitud de los activos líquidos o de las transferencias mensuales recurrentes. Mis clientes me aseguraron. Empeora significativamente, su señoría, interrumpí de nuevo, implacable. No quería darles ni un solo segundo para respirar. Abrí la carpeta C. Los demandantes afirman que mi hermano necesita mi casa específica para su bienestar mental porque es un empresario creativo oprimido y en apuros. Presento la prueba C. Estas son capturas de pantalla con sello de tiempo, vídeos descargados y publicaciones en redes sociales de las cuentas públicas de Sebastián, todo publicado en el último mes. Mientras esta demanda estaba pendiente, lanzó una campaña de GoFundMe altamente fraudulenta, alegando que se enfrentaba a una inminente falta de vivienda para solicitar donaciones del público. Luego utilizó inmediatamente esos fondos obtenidos fraudulentamente para comprar muebles de lujo con tarjetas de crédito, explícitamente para la casa que no posee. También he proporcionado un vídeo de él en una cena familiar de Acción de Gracias, declarando explícitamente sus planes detallados para demoler paredes maestras en mi propiedad en el momento en que gane este caso. Entregué la última pila de copias al alguacil. La jueza Harrison se puso sus gafas de lectura de montura metálica. Miró las capturas de pantalla a color de la página de GoFundMe. Leyó las transcripciones de los vídeos de TikTok donde lloraba por su imperio robado. Se quitó las gafas, las dobló con cuidado y las dejó caer sobre su pesado escritorio de roble con un chasquido nítido y resonante. Esto es una vergüenza absoluta e incalificable para el sistema judicial, dijo la jueza Harrison, su voz vibrando con una furia justa apenas contenida. Miró directamente desde su estrado a mis padres. Han intentado instrumentalizar este tribunal para facilitar un robo de propiedad flagrante y malicioso. Han mentido deliberadamente sobre su situación financiera en documentos jurados. Han permitido el delirio absoluto y asombroso de un hombre adulto. Han desperdiciado el valioso tiempo de este tribunal, los recursos de los contribuyentes, y han sometido a su hijo menor a una campaña implacable de acoso. Levantó su mazo de madera y lo golpeó tan fuerte que el sonido resonó en la habitación como un disparo. Este caso queda desestimado con prejuicio extremo. Fallo completamente a favor del demandado, Julián. Además, considerando la naturaleza atroz, frívola y altamente acosadora de esta demanda, ordeno a los demandantes que paguen la totalidad de los costos de consultoría legal del demandado, la totalidad de los honorarios de contabilidad forense y todos los costos judiciales asociados. No vuelvan a traer esta basura a mi sala de audiencias. Se levanta la sesión. A Sebastián literalmente se le cayó su carpeta de Manila. Las costosas muestras de pintura y de tela se esparcieron por el suelo de la sala como confeti. Mi madre soltó un fuerte y dramático jadeo teatral, cubriéndose la boca como si acabara de presenciar un horrible accidente automovilístico. Mi padre se puso de un rojo brillante y agresivo, mirándome con puro y sin adulterar odio. Tranquilamente cerré mis carpetas, las empaqué meticulosamente en mis maletines de cuero, cerré los cierres y salí de la sala del tribunal sin mirar atrás. Pero el verdadero espectáculo no ocurrió dentro de la sala del tribunal. Ocurrió en los anchos escalones de hormigón del juzgado inmediatamente después. Mientras salía al frío aire de la mañana, escuché los gritos antes de llegar al estacionamiento. Sebastián estaba teniendo un colapso catastrófico en la acera pública. Agitaba los brazos agresivamente, gritándole a su abogado altamente remunerado,
exigiendo saber cómo el juez podía malinterpretar su visión creativa y sus derechos fundamentales. En realidad, estaba sollozando. Grandes y feas lágrimas rodaban por su rostro, gritando que le habían robado su futuro y que su vida estaba completamente arruinada. Mi tía Beatriz estaba completamente desquiciada. Caminaba de un lado a otro por las escaleras, confrontando agresivamente a extraños al azar que solo intentaban entrar al edificio para el tribunal de tráfico, gritando sobre el sistema legal corrupto y amañado y cómo los valores familiares estaban completamente muertos en América. Los oficiales de seguridad del tribunal tuvieron que salir, poner sus manos en sus cinturones de servicio y amenazarla con arresto inmediato por perturbar la paz antes de que finalmente retrocediera. La justicia más poética de toda la mañana ocurrió justo cuando estaba desbloqueando la puerta de mi coche. Un grupo de chicas universitarias locales pasaba por el juzgado de camino a una cafetería. Una de ellas se detuvo, señaló directamente a Sebastián y dijo en voz alta: «Oh, Dios mío, ¿no es ese el perdedor total de TikTok que espera que su hermano simplemente le entregue una casa de lujo entera?» Sacaron sus teléfonos inteligentes y comenzaron a grabar su patético berrinche. Sebastián se dio cuenta de que estaba siendo filmado en la vida real, completamente fuera de su estudio en el sótano controlado con sus halagadoras luces de anillo, y comenzó a gritarles que pararan. Eso solo las hizo reír más fuerte. Me subí a mi coche, encendí la calefacción y me fui. La victoria fue increíblemente satisfactoria. Pero en el fondo, un instinto frío y persistente me decía que esto no había terminado. Las personas tóxicas no experimentan un momento mágico de claridad solo porque un juez federal les diga que están legalmente equivocadas. Simplemente duplican sus delirios. Tenía toda la razón. El acoso fue implacable durante las siguientes semanas. Pero la gota que colmó el vaso, el momento que desencadenó mi opción nuclear definitiva, ocurrió 3 semanas después del juicio. Estaba trabajando hasta tarde en mi oficina de bienes raíces revisando un complejo arrendamiento comercial cuando recibí una alerta urgente de alta prioridad de mi servicio premium de monitoreo de crédito en mi teléfono. Era una notificación de consulta dura. Alguien acababa de intentar abrir un préstamo personal masivo y una solicitud de segunda hipoteca. Utilizaron mi nombre legal exacto, mi fecha de nacimiento y mi número de seguro social. Inicié sesión en el portal inmediatamente. La solicitud se originó desde una dirección IP directamente vinculada al código postal de mis padres. La dirección postal que figuraba en la solicitud de préstamo fraudulenta era la casa de mis padres. Me recosté en mi silla de oficina de cuero, mirando ciegamente la pantalla del ordenador. Sebastián, en su búsqueda desesperada y desquiciada de obtener dinero para comprar una casa que igualara la mía, había cruzado la línea del acoso civil directamente al territorio de un delito grave federal. Había robado mi identidad. Pensaban que simplemente llamaría a la policía local, haría un informe de propiedad estándar y los dejaría salirse con un tirón de orejas porque compartíamos ADN. Pensaban que los lazos familiares los protegerían de las últimas consecuencias. Subestimaron gravemente mi capacidad de represalia. Cogí mi teléfono y llamé a Víctor. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. «Víctor», dije por teléfono, mi voz completamente desprovista de emoción, fría como el cero absoluto. «¿Recuerdas esos registros financieros que obtuvimos durante la fase de descubrimiento civil? Los $90.000 en ingresos no declarados, la evidencia de fraude electrónico de GoFundMe». «Sí, por supuesto», respondió Víctor con cuidado, reconociendo al instante el tono peligroso de mi voz. «¿Qué pasó, Julián?» Sebastián acaba de intentar sacar una segunda hipoteca y un préstamo personal masivo utilizando mi número de seguro social. Tengo la dirección IP y los sellos de tiempo de la consulta dura. Estoy completamente harto de jugar a la defensiva en el tribunal civil. Quiero quemar todo su reino hasta los cimientos. ¿Cómo preparamos esto específicamente para el gobierno federal? Víctor de hecho se rió por teléfono. Un sonido depredador oscuro y extremadamente satisfecho. «Oh, Julián, no tienes absolutamente ni idea de lo que estás a punto de desatar sobre esta gente. El Servicio de Impuestos Internos y la Oficina Federal de Investigaciones no juegan a juegos de tribunal familiar. No les importan las lágrimas de tu madre. Tráeme las carpetas mañana por la mañana». Durante toda la semana siguiente, trabajé en un silencio absoluto e implacable.
No interactué con sus publicaciones continuas en redes sociales. No contesté las llamadas telefónicas frenéticas y enojadas de la tía Beatriz o de los otros monos voladores. Compilé meticulosamente un dossier federal masivo, irrefutable y completamente a prueba de balas. Documenté los 3 años de transferencias mensuales de $2.500, resaltando explícitamente el intento documentado de mis padres de deducirlo como gastos comerciales en sus declaraciones de impuestos y el completo incumplimiento de Sebastián de declarar los ingresos. Documenté el préstamo con garantía hipotecaria de $50.000 que obtuvieron bajo circunstancias altamente cuestionables. Compilé cada captura de pantalla, transcripción de vídeo y registro financiero de la campaña de GoFundMe de Sebastián. El fraude de financiación colectiva, cuando el dinero cruza las fronteras estatales electrónicamente, constituye automáticamente fraude electrónico federal. Finalmente, compilé las pruebas sólidas de las principales agencias de crédito que mostraban el sello de tiempo exacto, la dirección IP y los detalles de la solicitud fraudulenta del intento de robo de identidad. Imprimí absolutamente todo en papel de alta resistencia. Coloqué las enormes pilas de documentos en sobres gruesos de correo prioritario y los envié por correo certificado con acuse de recibo a la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de Crímenes de Guante Blanco de la Oficina Federal de Investigaciones, la Oficina del Fiscal General del Estado y los departamentos de fraude de élite de las 3 principales agencias de crédito. También envié paquetes de evidencia completos e innegables directamente a los equipos legales de confianza y seguridad de TikTok, Instagram y GoFundMe, detallando la naturaleza exacta de sus estafas financieras, su identidad falsa y sus implacables campañas de acoso. Luego me recosté en mi hermosa, tranquila y perfectamente segura casa, me serví un vaso de caro bourbon añejo y esperé a que finalmente cayeran las fichas de dominó. Cuando invitas al gobierno federal a tu vida personal, no se mueven rápidamente. Son una burocracia masiva. Pero cuando finalmente se mueven, lo hacen con la fuerza devastadora, imparable y aplastante de un tren de carga desbocado. El primer dominó en caer fue su preciada presencia en redes sociales. Dentro de los 5 días hábiles de recibir mi paquete, el equipo legal de GoFundMe prohibió permanentemente la cuenta de Sebastián. Congelaron completamente los fondos que había recaudado ilegalmente e iniciaron reembolsos automáticos obligatorios a cada donante, enviando un correo electrónico automatizado citando actividad de campaña fraudulenta. TikTok e Instagram hicieron lo mismo poco después. Borraron permanentemente sus cuentas por violar repetidamente las directrices de la comunidad con respecto al acoso dirigido y las estafas financieras. Toda su identidad digital, la marca personal que afirmaba ser tan increíblemente valiosa y esencial para su salud mental, se desvaneció en el aire de la noche a la mañana. No le quedaba absolutamente ninguna plataforma para quejarse. Fue borrado digitalmente. Pero la verdadera devastación, la verdadera e ineludible lluvia radiactiva nuclear, llegó unas semanas después en forma de gruesas cartas certificadas del gobierno de los Estados Unidos. 3 meses después de que enviara el dossier por correo, mis padres recibieron una aterradora notificación formal del IRS. No era solo una simple factura de impuestos o una solicitud de una aclaración menor. Era una notificación formal de una auditoría forense completa, exhaustiva y profundamente invasiva que abarcaba los últimos 5 años de toda su vida financiera. Los auditores del IRS exigieron respuestas documentadas inmediatas con respecto a los $90.000 en transferencias indocumentadas, las deducciones fraudulentas de gastos comerciales y la naturaleza exacta de su préstamo con garantía hipotecaria. Unos días después, Sebastián recibió su propia carta certificada. El IRS quería discutir su completo incumplimiento de declarar ni un solo centavo de los $90.000 como ingresos imponibles, pero el IRS era en realidad lo menos de sus crecientes problemas. Una tranquila y soleada mañana de martes, 2 agentes especiales de la Unidad de Delitos Financieros del FBI golpearon ruidosamente la puerta principal de la casa suburbana de mis padres. No llevaban cortavientos. Llevaban trajes elegantes y no estaban allí para una charla amistosa. Estaban allí para entrevistar formalmente a Sebastián con respecto a múltiples cargos federales de fraude electrónico interestatal asociados con sus campañas de financiación colectiva y robo de identidad grave con respecto a las solicitudes de hipoteca fraudulentas utilizando mi número de seguro social. Mi prima Clara me llamó esa tarde, susurrando frenéticamente por teléfono desde el baño de su lugar de trabajo. La red de chismes familiares del pequeño pueblo había explotado por completo. Todos en la calle de mis padres habían visto los vehículos federales oscuros estacionados en su entrada.
Los vecinos estaban hablando. Las repercusiones financieras inmediatas para mis padres fueron catastróficas. Tuvieron que contratar abogados penalistas de alto poder para mantener a su hijo fuera de prisión federal, no solo abogados civiles para luchar por una casa. Los honorarios iniciales para abogados de defensa criminal federal comienzan en $20,000 solo para abrir el expediente, y las tarifas por hora aumentan rápidamente a partir de ahí. Como el IRS había congelado esencialmente su capacidad de aprovechar cualquiera de sus activos restantes o de solicitar nuevos préstamos nuevos, las enormes cantidades de efectivo tuvieron que venir de otro lugar. Escuché a través de Clara que se vieron obligados a liquidar completamente sus cuentas de jubilación, asumiendo grandes multas por retiro anticipado que diezmaron su seguridad futura. Tuvieron que vender el preciado barco de pesca de mi padre con una enorme pérdida a un vecino. Y la joya de la corona del desastre, el Porsche plateado envejecido, el coche de lujo que inició toda esta cascada de resentimiento y derecho hace 15 años. Fue embargado y vendido en una subasta policial local para ayudar a cubrir los crecientes honorarios legales de Sebastián. Ahora era un hombre de 33 años que enfrentaba una acusación federal, absolutamente sin trabajo, sin coche, sin dinero y sin presencia en redes sociales para validar su existencia. El daño colateral se extendió rápidamente a los monos voladores también. Mi tía Beatriz, la mujer miserable que había atormentado a mi empleador, enfrentó su propio ajuste de cuentas brutal. Alguien, quizás un ciudadano anónimo preocupado que se parecía notablemente a mí, reenvió sus extensas y desquiciadas diatribas públicas en Facebook y su campaña de acoso altamente documentada directamente al Departamento de Recursos Humanos del hospital local donde trabajaba como directora administrativa. La junta del hospital revisó la evidencia y decidió que su comportamiento público altamente tóxico y su disposición a acosar a negocios inocentes reflejaban negativamente los valores corporativos. Fue despedida inmediatamente, acompañada fuera del edificio por seguridad, perdiendo su pensión y su seguro médico en una sola tarde. La dinámica familiar se destrozó de forma completa e irreversible. Cuando la magnitud de la ruina financiera y los cargos federales se hizo innegable, la familia extendida finalmente dejó de defender a mis padres. La ilusión de la familia perfecta y amorosa se rompió permanentemente. Mi abuela Silvia, una mujer dura y pragmática de unos 80 años que usualmente se mantenía completamente al margen del drama familiar, finalmente descolgó el teléfono y me llamó. Julián, dijo, su voz crepitando por la línea, sonando agotada pero firme. Acabo de hablar con tu padre. Me está rogando un préstamo masivo para salvar su casa de la ejecución hipotecaria porque las facturas legales los están ahogando. ¿Vas a darle el dinero, abuela? Pregunté en voz baja, mirando por mi ventana. Absolutamente no. Dijo firmemente. Le dije a Richard que se hizo su propia cama adorando a ese chico perezoso y con derechos, y ahora puede dormir en ella. Lo estoy sacando completamente de mi testamento, el dinero irá a caridad. Solo quería llamarte y decirte que estoy increíblemente orgullosa de ti, Julián. Te enfrentaste a matones viciosos, incluso cuando compartían tu propia sangre. Protegiste tu propia casa y tu propio futuro. Fue la primera vez que alguien de mi familia me expresaba un orgullo genuino y espontáneo. Me hizo llorar de emoción, pero eran lágrimas de profundo alivio y vindicación. El implacable estrés aplastante de las investigaciones federales, la creciente deuda legal y la humillación pública en su vecindario finalmente rompieron el matrimonio de mis padres. Dejaron de presentar un frente unido y comenzaron a atacarse mutuamente de forma viciosa y constante. Mi padre culpó a mi madre por mimar a Sebastián toda su vida y por crear un monstruo. Mi madre culpó a mi padre por no manejar mejor las finanzas familiares y por permitir que sucediera la auditoría. Y ambos, finalmente y demasiado tarde, dirigieron su inmensa rabia hirviente hacia Sebastián. Se dieron cuenta de que, en su ciego y desesperado intento de proteger al hijo de oro, habían destruido completamente su propio futuro. Pero el cierre definitivo, la conversación final que cortó permanentemente mis lazos con ellos, aún estaba por llegar. 6 meses después de que concluyera el juicio civil, mi teléfono celular sonó tarde un jueves por la noche. Estaba sentado en el caro sofá de mi sala viendo una película con mi prometida Diana. Miré la pantalla encendida. Era el número de mi padre. No le había hablado ni una sola palabra desde que salí de la sala del tribunal. Una parte de mí quería simplemente presionar el botón rojo de rechazar, bloquear el número para siempre y volver a mi vida pacífica.
Pero una parte más profunda y resuelta de mí sabía que necesitaba mirarlos a los ojos una última vez. Necesitaba entregar el veredicto final. Contesté la llamada. Julián. La voz de mi padre estaba completamente quebrada. No sonaba como el arrogante gerente intermedio que exigía que le entregara mi casa. Sonaba hueca, áspera, como la de un hombre que lo había perdido absolutamente todo y había estado llorando durante días. Hijo, necesitamos hablar. ¿Puedes venir, por favor? Por favor. Es una emergencia. Conduje por toda la ciudad. No llegué a la cómoda casa suburbana arbolada en la que crecí. Esa casa había desaparecido, perdida por las enormes deudas legales, los gravámenes fiscales del IRS y la eventual ejecución hipotecaria. Detuve mi coche en el estacionamiento de asfalto agrietado e infestado de maleza de un complejo de apartamentos barato y deteriorado en el borde absoluto de los límites de la ciudad. Subí las sucias escaleras de hormigón hasta el segundo piso y golpeé firmemente la puerta de madera desconchada. Mi padre la abrió. Parecía haber envejecido 20 años en 6 meses. Sus hombros estaban caídos. Su cabello estaba completamente gris y ralo, y sus ojos eran cuencas oscuras y hundidas. Entré en el apartamento estrecho, mal iluminado y deprimente. El aire olía a aceite de cocina barato y desesperación. Se habían visto obligados a vender la mayoría de sus muebles de calidad solo para pagar el alquiler mensual y a los abogados. Había una mesa plegable barata y tambaleante en la pequeña zona de la cocina. Sentado en esa mesa, completamente rodeado de enormes pilas de documentos legales federales, documentos de acusación y avisos de multa del IRS, estaba Sebastián. Parecía completamente derrotado. La persona arrogante y con derechos de influencia había desaparecido por completo, reemplazada por un hombre niño aterrorizado y pálido mirando el cañón de un arma cargada. Mi madre estaba sentada en un sillón de 2 plazas descolorido y manchado en la esquina, sujetando un pañuelo húmedo, sus ojos rojos, hinchados y completamente desesperanzados. ¿Qué quieren? Pregunté, permaneciendo de pie cerca de la puerta, negándome a adentrarme más en su miseria. Mi padre se aclaró la garganta, mirando fijamente el suelo de linóleo barato, incapaz de mirarme a los ojos. El FBI. Concluyeron su investigación sobre Sebastián. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos recomienda oficialmente cargos penales. Fraude electrónico por el GoFundMe. Robo de identidad por las solicitudes de hipoteca. El IRS está finalizando los cargos por evasión fiscal. Tragó con dificultad. Un sonido doloroso en la tranquila habitación. Él enfrenta 18 meses a 3 años en una penitenciaría federal. Sebastián escondió la cara entre sus manos temblorosas y comenzó a sollozar ruidosamente. Un lastimero y agudo lamento. Lo siento mucho, Julián, se ahogó, jadeando por aire. Nunca quise que llegara tan lejos. Solo estaba desesperado. Solo quería lo que tú tenías. Los abogados. Dijeron que si hablas con el fiscal federal, si presentas una declaración formal de impacto de la víctima pidiendo extrema clemencia y declarando que me perdonas, podrían reducir la sentencia a libertad condicional. Por favor, eres mi hermano. Compartimos la misma sangre. Por favor, sálvame. Mi madre me miró, nuevas lágrimas rodando por su rostro arruinado. Julián, por favor, te lo ruego de rodillas. Hemos perdido la casa. Hemos perdido todos nuestros ahorros de jubilación. El corazón de tu padre está fallando por el estrés. Está tomando 3 medicamentos diferentes para la presión arterial. No nos queda nada. Por favor, no dejes que tu hermano vaya a una prisión federal. No lo sobrevivirá. Haré cualquier cosa. Conseguiremos trabajos en Walmart. Te devolveremos cada centavo que te hayamos debido por el resto de nuestras vidas. Solo, por favor, escribe la carta. Los miré a los 3. Miré a las personas que me habían tratado como un ciudadano de segunda clase, una carga durante toda mi infancia. Miré a los padres que intentaron robarme legalmente el techo sobre mi cabeza solo para satisfacer su propio favoritismo retorcido. Miré al hermano que intentó robar mi identidad y arruinar mi crédito para enriquecerse. No lamentaban lo que me hicieron. Solo lamentaban haber sido descubiertos.
Y estaban completamente aterrorizados por las consecuencias. ¿Pagarme con qué dinero? Pregunté, mi voz completamente plana, fría y carente de una sola pizca de simpatía. Están en bancarrota. Están en quiebra. Ustedes eligieron este camino. Di unos pasos más hacia la habitación, dominando el espacio, asegurándome de que todos escucharan cada palabra que estaba a punto de decir. ¿Quieren saber la máxima ironía trágica aquí? Pregunté, mirando directamente a los ojos hundidos de mi padre. Si hubieran estado orgullosos de mí cuando compré esa casa. Si hubieran venido, me hubieran estrechado la mano y hubieran celebrado mi arduo trabajo en lugar de intentar robarlo, seguiríamos siendo una familia ahora mismo. Con gusto habría organizado cenas de acción de gracias. Habría ayudado a cuidarlos en su vejez cuando lo necesitaran. Pero no pudieron hacerlo. Volví mi mirada fría hacia mi madre, quien se encogió. Eligieron la codicia sobre el amor incondicional. Eligieron su enorme sentido de derecho sobre tener una relación con su hijo menor. Constantemente alimentaron el delirio absoluto de Sebastián en lugar de obligarlo a enfrentar la realidad y conseguir un trabajo. Finalmente, miré a Sebastián, quien temblaba violentamente en la mesa plegable. Tú tomaste tus decisiones, Sebastián. Querías jugar juegos de alto riesgo con leyes federales porque pensabas que las reglas no se aplicaban a ti. Ahora vivirás con las consecuencias de un adulto. No voy a escribir una carta. No voy a hablar con el fiscal federal. Espero que te den la sentencia máxima. He terminado completa y permanentemente con todos ustedes. Mi madre soltó un desgarrador lamento de absoluta desesperación. Pero no me quedé a escucharlo. Me di la vuelta, salí por la puerta y la cerré firmemente detrás de mí, rompiendo el vínculo para siempre. Bajé las escaleras de hormigón, me subí a mi coche y regresé a mi propia casa, dejándolos en el infierno que crearon. Al final, el sistema de justicia funcionó exactamente como debería. Sebastián fue oficialmente sentenciado a 18 meses de prisión federal, seguidos de 3 años de libertad condicional estrechamente supervisada. Se le ordenó legalmente pagar una restitución completa a cada persona que defraudó en GoFundMe, lo que significa que sus salarios serán embargados por el resto de su vida una vez que salga. Mis padres todavía viven en ese apartamento estrecho y deprimente. Mi padre sufrió un ataque al corazón menor poco después de la sentencia. Y aunque su seguro cubrió la mayoría de las facturas médicas inmediatas, el estrés de su ruina financiera los está consumiendo lentamente. Mi tía Beatriz sigue desempleada, obligada a trabajar en empleos de cajera minorista con salario mínimo porque su reputación profesional en la administración de atención médica está completa e irreparablemente destruida. Y en cuanto a mí, estoy sentado en el patio trasero de la hermosa casa de 4 habitaciones que compré con mi propio salario ganado con esfuerzo. La hipoteca se paga a tiempo cada mes. Recientemente obtuve un ascenso masivo en mi firma de bienes raíces comerciales, asumiendo un rol de socio principal. Estoy felizmente comprometido con Diana, la mujer más increíblemente solidaria y brillante que he conocido, y estamos planeando una hermosa boda de primavera en los jardines botánicos, rodeados solo por personas que realmente nos aman. Finalmente tengo una familia que elegí. Una familia construida sobre el respeto mutuo, el trabajo duro y el amor real, no sobre el derecho, la manipulación y el robo. A veces, la única manera de sanar verdaderamente de una familia tóxica es amputar completamente la infección y alejarse, permitiéndoles que se destruyan a sí mismos con su propio veneno. Muchas gracias por escuchar mi historia hoy. Navegar la toxicidad familiar es una de las cosas más difíciles que una persona puede hacer. Y a veces, establecer límites firmes e inquebrantables es la única manera absoluta de salvar tu propia vida. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez tuviste que alejarte de personas que compartían tu sangre porque se negaron a respetar tus límites? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje. Mantente fuerte y siempre protege lo que has construido.